Es un placer estar en familia en el día de hoy aquí. Gracias por estar participando todos de estas conferencias pediátricas que son muy importantes para todos nosotros. Voy a empezar sin más preámbulo porque mi presentación quedó un poquito larga y estamos justo de tiempo. Vamos a hablar hoy un poquito sobre el problema de salud global que representa la anemia ferropénica y un poquito sobre el uso de hierro parenteral en niños. Como todos sabemos, la anemia ferropénica se caracteriza por una disminución o ausencia de los depósitos de hierro, con una baja concentración de hierro sérico y una baja saturación de transferrina. Esto va a repercutir en los niveles de hemoglobina y de hematócrito. La OMS define anemia en pediatría como una hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro en bebés de 6 meses a 6 años y por debajo de 12 gramos por decilitro en pacientes de 6 años hasta 12 años. Esto tiene sus modificaciones dependiendo de la altura sobre el nivel del mar a que viva también el pacientito. Afecta principalmente a niños, entre ellos prematuros, niños con bajo peso al nacer, pacientes gemelares o mellizos, niños que han tenido infecciones perinatales o que han sufrido hemorragias perinatales, pero también afecta a adolescentes, a mujeres en edad fértil y a pacientes de tercera edad. Es más prevalente en los países en vía de desarrollo. Dimensiones del problema. La carencia de hierro es el trastorno nutricional más común y extendido en todo el planeta. Se trata de la única enfermedad carencial que, además de afectar a millones de niños y mujeres en los países en vías de desarrollo, también afecta a muchas personas en los países industrializados. Las cifras son alarmantes, más de 2.000 millones de personas en el mundo, lo cual representa un 30% de la población mundial, sufren de anemia por ese tipo de carencia, o sea, por carencia de este bioelemento. Este problema en las regiones de escasos recursos, en los países en vía de desarrollo, se ve agravado por la presencia de múltiples infecciones, entre ellas el paludismo, el VIH, las helmintiasis, entre otras. En muchos países en vías de desarrollo, el costo real de la anemia por carencia de hierro se va a diluir en un mar de tasas de mortalidad, hemorragia materna, bajo rendimiento escolar, disminución de la productividad del individuo. Sus consecuencias sanitarias pueden parecer imperceptibles, pero no por ello son menos devastadoras. Van erosionando sigilosamente el desarrollo de muchas personas, de sociedades y de economías nacionales. ¿Por qué es importante combatir la anemia por déficit de hierro? Es importante para el profesional de la salud entender y profundizar en el conocimiento, en el diagnóstico y en la terapéutica de este tipo específico de anemia, porque ella repercute de manera muy importante en el desarrollo normal del individuo, en su calidad de vida y en la forma en que ese individuo puede defenderse ante múltiples agresiones de salud. La principal causa de la deficiencia de hierro y de la anemia ferropénica es, como todos saben, una incorporación insuficiente de hierro al organismo, pero también hay otras causas, como son que aumente la utilización del hierro, como es en el caso de las gestantes, de las madres que están lactando, niños que tienen un crecimiento corporal rápido, como los prematuros, los niños que nacen con bajo peso, y en los adolescentes. También están las pérdidas fisiológicas anormales, por ejemplo, en las pacientitas que tienen menstruaciones abundantes y prolongadas, hemorragias gástricas por medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides, sangrados que son provocados por hernia hiatal, diverticulosis, hemorroides, entre otros. También tenemos como causa una absorción defectuosa, en el caso ya de gastrectomía, parciales o totales, enfermedad inflamatoria crónica, enfermedad celíaca, entre otras. Y otras causas menos frecuentes son las pérdidas de sangre a través de las vías genitourinarias, del aparato respiratorio o aquellas que son debidas a hemólisis intravascular. Consecuencias de la deficiencia de hierro. Entre ellas tenemos que afecta la capacidad de trabajo. La afecta porque hay modificaciones producidas a nivel de la utilización de glucosa como fuente de energía y esto hace que disminuya la capacidad del individuo de realizar ejercicios físicos prolongados o trabajos prolongados. También altera la regulación de la temperatura corporal. Hay muchos estudios que demuestran que los pacientes que son carentes de hierro tienen alteraciones metabólicas que va a consistir básicamente en una incapacidad para mantener la temperatura corporal en ambientes fríos.
Tenemos que hay consecuencias graves a nivel del desarrollo psicomotor. El aumento de la prevalencia de anemia se estima que ocurre mayormente entre los 6 y los 24 meses de vida, y eso va a coincidir con el crecimiento rápido del cerebro y con la adquisición de las habilidades cognitivas y motoras del niño. Entonces, si hay una inadecuada incorporación de este bioelemento en esta etapa de desarrollo, posteriormente va a ser muy difícil restablecer los niveles normales de hierro en el encéfalo en el periodo del adulto. Disminuye también la deficiencia de hierro, la resistencia a las infecciones. Múltiples estudios también demuestran que disminuye esa resistencia a las infecciones por una alteración en el funcionamiento del sistema inmune, tanto celular como humoral. Y también aumenta la absorción de metales, de otros metales, y muchos de esos metales que se absorben en mayor cantidad cuando hay deficiencia de hierro son muy tóxicos. Tiene consecuencias importantes en la madre gestante y en el recién nacido. Por ejemplo, en la madre se ha demostrado que hay un aumento de la mortalidad materna, siendo la anemia grave la causante de 1 de cada 5 muertes maternas. También hay un aumento de la insuficiencia cardíaca en el momento del trabajo de parto en las madres anémicas. Hay menor tolerancia a las pérdidas de sangre durante el parto. Hay menor resistencia a las infecciones y se ha visto que se tarda más en cicatrizar las heridas en madres anémicas. En cuanto al recién nacido, cuando una madre tiene anemia, el riesgo de parto prematuro aumenta 2,7 veces más. Los niños recién nacidos de madres anémicas también presentan un peso menor que el normal, con una frecuencia de 3,1 veces superior al de las madres normales. Y la anemia grave también es la responsable de alrededor de 30% de la muerte de niños anémicos que se han hospitalizado y que no han podido recibir una transfusión sanguínea a tiempo. En cuanto al metabolismo de hierro, para recordar un poco, sabemos que la dieta contiene aproximadamente de 10 a 20 miligramos de hierro. De estos se van a absorber alrededor de 1 a 2 miligramos diariamente. Ese hierro es transportado a través de la transferrina a sus lugares diana, donde debe ejercer sus funciones. Por ejemplo, un 75% de él es destinado a la eritropoyesis, un 10 a un 20% se almacena en forma de ferritina y un 5 a un 15% es utilizado en otros procesos metabólicos. Se va a perder por la descamación del epitelio del tubo digestivo diariamente alrededor de 1 a 2 miligramos de hierro. En cuanto al cuadro clínico, son síntomas bien conocidos por todos. Tenemos síntomas generales como son astenia, inapetencia, anorexia, incremento del sueño, irritabilidad, un rendimiento físico menor al habitual, vértigos, mareos, cefaleas, acúfenos. Específicamente a nivel del tracto digestivo, tenemos la queilitis angular, glositis y otras sintomatologías, siendo estos los principales. Tenemos alteración en la piel enlafanera, como es la piel y las membranas mucosas pálidas, el pelo ralo, las uñas quebradizas. Alteraciones en la conducta alimentaria, como todos conocen la famosa pica, que es la tendencia a comer tierra o geofagia o a comer carbón, y en otros casos también hielo, que es lo denominado pagofagia. Eso es muy frecuente en las adolescentes principalmente. Tenemos síntomas cardiopulmonares como son taquicardia, soplo, disnea de esfuerzo, que suelen presentarse estas manifestaciones cuando la hemoglobina está por debajo de 5 gramos por decilitro. Tenemos alteraciones inmunológicas, por ejemplo, en laboratorio se ha demostrado que los pacientes anémicos, como dijimos anteriormente, tienen defectos en la inmunidad celular y humoral, y hay un defecto también en la capacidad bactericida de los neutrófilos. También tenemos síntomas neurológicos porque altera la síntesis y el catabolismo de las monoaminas, sobre todo de la dopamina y de la noradrenalina, que están implicadas en el control del movimiento, del metabolismo de la serotonina, de los ciclos de sueño y esas cosas. Las pruebas de laboratorio para diagnóstico, tenemos en primer lugar el hemograma, donde vamos a encontrar disminución de hemoglobina y hematócrito, un HCM y un BCM bajos por lo general. Los reticulocitos pueden estar normales, salvo que haya alguna situación asociada como una infección. Plaquetas y leucocitos pueden estar normales o ligeramente elevados. En segundo lugar, tenemos las pruebas que evalúan el hierro del compartimiento funcional, entre ellas está la sideremia, la capacidad total de saturación del hierro, que por lo general va a estar aumentada, el porcentaje de saturación, que lo vamos a encontrar disminuido, la protoporfirina libre eritrocitaria, que va a estar aumentada, y los receptores solubles de transferrina, que lo vamos a encontrar aumentados. Tenemos las pruebas que evalúan el hierro del compartimiento de depósito, ahí entra la ferritina,
la vamos a encontrar disminuida por lo general por debajo de 12 nanogramos por mililitro, excepto que exista un proceso infeccioso o inflamatorio, y un medulograma va a mostrar hierro de depósito que puede estar ausente, o sea, el hierro que corresponde al sistema retículo endotelial. El tratamiento básicamente debe ser enfocado a corregir la etiología, a corregir las anomalías de la dieta, tratamiento sustitutivo en algunas ocasiones, que vamos a ver más adelante cuáles son las indicaciones, y el tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento etiológico, como les decía, tenemos la supresión del factor causal. Por ejemplo, corregir los desequilibrios en la dieta, corregir los sangrados si existen, curar las infecciones, ese es el desencadenante, la infestación por parásitos, corregir o poner tratamiento a enfermedades intestinales agudas y crónicas, y manejar otros procesos crónicos concomitantes, como por ejemplo la insuficiencia renal. En cuanto al tratamiento dietético, sabemos todos que el hierro puede ser de tipo hemo, que es el que tiene una absorción directa y por lo general está contenido en los alimentos de tipo animal, que es el que tiene mayor biodisponibilidad y por ende mayor absorción. Y tenemos el hierro del tipo NOEM, que es el que contiene los alimentos de origen vegetal, cuya absorción se hace a través de la vitamina A, de la vitamina C y de los betacarotenos. En cuanto al tratamiento sustitutivo, hablamos aquí de la transfusión sanguínea. Hay indicación de transfusión sanguínea en un paciente con anemia ferropénica solamente si hay descompensación hemodinámica, si necesitamos hacer un procedimiento quirúrgico de emergencia o si hay alguna comorbilidad asociada que está produciendo hipoxia tisular. El tratamiento farmacológico podemos dividirlo en el tratamiento oral, que es el gold estándar, y el tratamiento parenteral, que tiene sus indicaciones específicas. En cuanto a la terapia oral, tenemos los preparados con sales ferrosas, como el sulfato ferroso, tenemos el hierro aminoclatado, donde entra el bisglicinato y el trisglicirato férrico, y tenemos el complejo de hidróxido de hierro férrico polimaltosado no iónico, o IPC. En cuanto a la terapia parenteral, tenemos 4 tipos de hierro. Tenemos el hierro dextrano, el hierro gluconato, el hierro sacarosa, y últimamente se ha anexado aquí con buena aceptación el hierro carboximaltosa. El hierro oral es el indicado, como todos saben, para el tratamiento de los pacientes pediátricos, es el gold estándar del tratamiento de los pacientes pediátricos, pero en algunos casos no va a ser posible su utilización, por ejemplo, cuando haya mala tolerancia, cuando haya mala absorción, por lo tanto deberemos recurrir en algunos pacientes a la administración de hierro parenteral. Esta vía de administración, o sea, la parenteral, permite una mayor rapidez en la recuperación de la anemia con los consiguientes beneficios para el niño. Desafortunadamente, los preparados que hasta ahora habían sido utilizados o hasta un tiempo atrás habían sido utilizados, tenían muchos efectos secundarios importantes que limitaban mucho su uso. La disponibilidad ahora de algunos preparados con muy buen perfil de seguridad justifica plenamente su uso en pacientes pediátricos ferropénicos, en lo que el tratamiento con hierro oral no es posible por algún motivo. ¿Cuáles son las indicaciones de este tratamiento de hierro intravenoso o parenteral? Tenemos una anemia ferropénica demostrada con algunos de los siguientes factores que voy a mencionar: insuficiencia renal crónica en asociación al uso de eritropoyetina, grandes prematuros o anemia de la prematuridad también en asociación con el uso de eritropoyetina, mala respuesta, incumplimiento terapéutico o no tolerancia del hierro oral, casos en los que se requiera una rápida recuperación de la anemia, necesidad de una nutrición parenteral prolongada, niños que están en nutrición parenteral por mucho tiempo o que la van a necesitar mucho tiempo, enfermedad inflamatoria crónica activa y mala absorción intestinal con algunas de las enfermedades como estrés tropical, enfermedad celíaca, síndrome de intestino corto, entre otras. Como ya les había dicho, la forma de hierro parenteral son básicamente el hierro dextrano, el hierro gluconato, el hierro sacarosa y la carboximaltosa férrica. Estos hierros intravenosos van a diferir generalmente solo en el tamaño de su núcleo y en la composición química de su cubierta. Las dosis máximas y los tiempos de administración van a diferir también según la fórmula de cada hierro. Tenemos el más viejo, porque fue el primero que se empezó a utilizar, que es el hierro dextrano. Es una solución coloide de
hidróxido férrico con dextrano polimerizado. Se administra por vía tanto intramuscular como endovenosa. Tiene un peso molecular de alrededor de 96.000 daltones. Intramuscular es movilizado inmediatamente por los vasos linfáticos y es transportado al sistema retículo endotelial. Y luego es liberado de su molécula de dextrano. Tiene el problema de que se puede fijar localmente de un 10 a un 50% de la dosis en el músculo si hubo alguna reacción inflamatoria local, que produce reacciones locales como dolor crónico y una coloración permanente en la piel, como ven allá en la imagen. Endovenoso, ya su respuesta va a ser más adecuada, pero tiene la limitante de mucha reacción de hipersensibilidad, como dificultad respiratoria, hipotensión, taquicardia, dolor torácico. Eso ha limitado mucho su uso, que produce mucha hipersensibilidad y reacciones de anafilaxia. En cuanto al hierro gluconato, es un complejo gluconato férrico sódico, tiene un peso molecular de alrededor de 350.000 daltones, tiene el mismo centro hidróxido de hierro del hierro dextrano, pero tiene gluconato, además, tratando de estabilizar y solubilizar el compuesto. Tiene un potencial anafiláctico menor al dextrano, pero no deja de tenerlo. Produce una sobresaturación de transferina mayor al 100% y esto es muy tóxico, eso es responsable de muchas reacciones tóxicas debido al hierro libre. Uso limitado también por la misma causa del dextrano, por múltiples reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia que presenta. El complejo de hierro sacarosa es un complejo de hierro férico con hidróxido de sacarosa. El ligando de la proteína apoferritina es sustituido por un carbohidrato en este caso para evitar las reacciones antigénicas de la ferritina. Tiene un peso molecular de 43.000 kilodaltones aproximadamente, no se excreta por la vía renal. Vamos a obtener con él niveles máximos de hierro 10 minutos después de su inyección, con una vida media de 6 horas. 5 minutos después de la inyección vamos a encontrar un alto nivel de actividad, no solamente en el hígado, sino también en la médula ósea. Es muy utilizado rápidamente para la eritropoyesis y eso es una gran ventaja. Es útil en pacientes con requerimientos clínicos de rápida liberación de hierro, a los depósitos de hierro, pacientes con mala absorción o mala tolerancia al hierro oral, pacientes que reciben eritropoyetina, como los pacientes con insuficiencia renal o los prematuros. Es captado muy rápidamente y exclusivamente por el sistema retículo endotelial, o sea, es transportado inmediatamente a médula ósea, hígado, a vaso, entre otros, rápidamente metabolizado y disponible casi inmediatamente para la eritropoyesis. Tiene una baja toxicidad hepática y baja incidencia de reacciones adversas, por eso es muy utilizado tanto en el campo de la ginecología, en el campo de la nefrología. Los neonatólogos han empezado a perder el temor de su utilización porque realmente los estudios demuestran que tiene una baja incidencia de reacciones adversas. Su administración se vería limitada si hay una hipersensibilidad al complejo de hierro sacarato o alguno de sus excipientes, si hay hipersensibilidad grave conocida a otros productos parenterales que contengan hierro, si hay anemias que no son atribuibles a un déficit de hierro y cuando hay sobrecarga de hierro o alguna alteración en la utilización del mismo, como ocurre en las anemias que acompañan las enfermedades crónicas. Tenemos la última formulación que se ha estado utilizando, que es el hierro carboximaltosa. Es un hierro trivalente que viene preparado exclusivamente parenteral, solamente se administra por la vía endovenosa. Se trata de un complejo fuerte y robusto con un peso molecular de 160 kilodaltones. Libera hierro de forma gradual y este va a ser captado inmediatamente por proteínas endógenas de unión al hierro. No libera hierro iónico en sangre. De esta manera se evita la formación de compuestos reactivos de oxígeno que puedan causar algún daño tisular. Está indicado solamente en adolescentes mayores de 14 años y no se ha evaluado la eficacia y seguridad en pacientes menores de 14 años, por lo que no se recomienda su utilización. Pero es importante conocer la molécula, conocer sus características, porque nosotros manejamos muchos pacientes adolescentes, principalmente del sexo femenino, que llegan con historia de menstruaciones abundantes y prolongadas, con anemia, que no toleran la medicación oral o que no cumplen con el tratamiento oral, que no se apegan a la terapia, y en esos casos nosotros hemos tenido que utilizar el hierro sacarosa. Y
no tenemos grandes números de casos como para hacer una experiencia, pero en la paciente con que hemos utilizado hierro sacarosa, la experiencia ha sido buena, realmente. Tendríamos que probar con el hierro carboximaltosa, que también ha demostrado tener una baja capacidad de reacciones anafilácticas y de hipersensibilidad. Es un agente de hierro intravenoso, como le digo, que no contiene dextrano. Es diseñado para ser administrado a dosis grandes mediante infusiones IV rápidas, no superiores a 15 minutos. La capacidad de suministrar con seguridad una sola dosis tan grande como hasta de 1000 miligramos reduce la necesidad de estar repitiendo infusiones 2 o 3 veces por semana o semanal. Y hace de este agente un candidato ideal para varias indicaciones en la anemia por deficiencia de hierro. Se administra por la vía intravenosa exclusivamente, puede ser inyección directa o puede ser directamente en el brazo venoso del dializador en los pacientes con insuficiencia renal que se están dializando o por sistema de venoclisis. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco o alguno de sus excipientes, en anemias que no son atribuibles a deficiencia de hierro, en sobrecarga férrica, en pacientes con asma bronquial o atopía, dado que presentan una mayor susceptibilidad de presentar alguna reacción alérgica, y durante los primeros 3 meses del embarazo también se contraindica. Los estudios clínicos en niños, los que están publicados hacen referencia a 5 situaciones clínicas en las que podemos utilizar hierro parenteral, tanto sacarosa como carboximaltosa, en mayores de 14 años, como es la insuficiencia renal crónica de pacientes que están en diálisis, grandes prematuros, pacientes que van a ser llevados a cirugía ortopédica o traumatológica o que fueron llevados y sangraron abundantemente, patologías digestivas y necesidad de prolongada nutrición parenteral. Esas son las indicaciones que describen la mayoría de los estudios en niños. No hay un criterio uniforme respecto a qué dosis de los preparados endovenosos es la idónea, ni tampoco respecto a la pauta de administración en los niños. Definitivamente los resultados muestran una mejoría importante de las cifras de hemoglobina y hematócrito, así como los niveles séricos de ferritina cuando se comparan con la administración del hierro oral. También se ha observado una necesidad menor del uso de eritropoyetina. Esto es un esquema de la utilización del hierro sacarosa en niños, que creo que muchos de nosotros la conocemos. Se calcularía el déficit de hierro en miligramos por los kilogramos de peso del paciente, por la hemoglobina deseada menos la hemoglobina real o actual, por 2.4 más los depósitos de hierro. En el caso de niños hasta 35 kilos, el cálculo del depósito de hierro se haría a razón de 15 miligramos por kilogramo de peso, y por encima de 35 kilos, entonces se considera que el depósito de hierro es de 500 miligramos. La hemoglobina deseada dependerá de la edad del paciente. Esa sería una dosis orientativa rápida. El niño de hasta 5 kilos de peso, 1.25 miligramos o un cuarto de la ampolla de hierro sacarosa. En niños de 5 a 10 kilogramos de peso corporal, 2.5 mililitros. Niños mayores, 5 mililitros. Y en adultos, 10 mililitros o lo equivalente a 2 ampollas. Este sería un esquema del uso de hierro carboximaltosa en niños mayores de 14 años, en niños que tienen una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro o un peso entre 35 y 70 kilos, la dosis sería alrededor de 1000 miligramos en monodosis. Y en los niños que tienen más de 70 kilos, la dosis orientativa sería entre 1000 y 1500 miligramos, pero se dividirían en 2 dosis con intervalo de una semana. Para niños que tienen menos de 10 gramos de hemoglobina, la dosis sería de 1500 miligramos en 2 dosis también, con intervalo de una semana, una dosis de 1000, posteriormente a la semana una dosis de 500 miligramos y ya. O sea, la administración es grandes cantidades y pocas infusiones. En niños que tienen menos de 10 gramos de hemoglobina, pero con un peso superior a 70 kilos, la dosis orientativa sería alrededor de 2000 miligramos, en 2 dosis también, 1000 miligramos y a intervalo de una semana los siguientes 1000 miligramos. Es una posología muy cómoda. Los efectos adversos más comunes de las preparaciones parenterales son el sabor amargo o metálico en la boca, quemazón en el lugar de venopunción, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión leve. Excepcionalmente, con hierro sacarosa o con el hierro carboximaltosa, se pueden producir reacciones anafilactoides en caso de que se administre muy rápido o que haya una sobredosis con aparición de edema facial, disnea o hipotensión grave. La comprobación de la eficacia la realizaríamos
Para ser fiable, 10 días después de la suspensión del tratamiento con el hierro, ya sea oral o parenteral, se solicitará al paciente una biometría hemática para ver los niveles de hematocrito y hemoglobina, se solicita un perfil de hierro para observar la sideremia, la ferritina, la transferrina y los índices de saturación de las transferrinas. Tener presente la posibilidad durante el tratamiento de sobrecarga férrica, especialmente cuando las cifras de ferritina se eleven, y considerar otra etiología de la anemia cuando no hay una respuesta terapéutica adecuada. Recordar que el hierro es tóxico, los límites tóxicos del hierro lo consideraríamos mínimo cuando tenemos una ferritina sérica alrededor de 300 microgramos por decilitro, moderada cuando está en 500 miligramos por decilitro y máxima cuando sobrepasa los 1000 microgramos, perdón. Recordar la fisiopatología del hierro. El hierro puede ser corrosivo en la mucosa gastrointestinal, produciendo úlceras, edema, melena, hematemesis, perforación gástrica incluso. También afecta a nivel de la mitocondria, produciendo daño celular y toxicidad sistémica, y produce daño capilar. Con ello produce venodilatación y aumenta la permeabilidad capilar. En conclusión, con frecuencia los médicos nos acostumbramos a ver con relativa pasividad a los pacientes con algún grado de anemia y no siempre dedicamos nuestro máximo esfuerzo para corregirla. Por fortuna en los últimos tiempos el conocimiento se ha venido fortaleciendo, tenemos más opciones terapéuticas, tenemos mejores herramientas para diagnóstico y para tratamiento. Hay múltiples formas de hierro oral. Hay calidad de soporte científico y experiencia obtenido con preparados de hierro de uso parenteral, y eso abre un panorama cada vez más halagador en el abordaje y en el manejo de la anemia por deficiencia de hierro. Finalmente, la educación. Esto es una anemia que en los países en vías de desarrollo se debe principalmente a la mala incorporación o a la pobre incorporación del hierro de la dieta. Educar para alcanzar las metas de salud. Educar para la salud es lograr modificar los hábitos y la conducta de los grupos humanos. Es igualmente crear una actitud mental. Los problemas más graves que debe resolver el profesional de la salud pública se encuentran siempre en el campo de la educación. Aunque el proceso educativo es generalmente prolongado y su utilidad es perceptible siempre a muy largo plazo, es también el medio más seguro para obtener el cambio que nosotros deseamos. Entonces, no es posible tener salud si no educamos. Gracias.